Y estoy muy contento de poder tener el privilegio de compartirles la palabra. Y creo que hemos estado escuchando todos estos domingos, yo creo que desde finales del año pasado, desde diciembre, por ahí desde diciembre, creo que Dios nos ha estado llevando por un camino de poder entender y darle la importancia a la paz. ¿A qué vienes a las reuniones de varones? Y que seas totalmente honesto contigo, que te respondas esa pregunta. 2 horas y me voy a comer y pues ya está, ¿no? Hasta el próximo fin de semana recargo de nuevo la pila que fui perdiendo durante la semana. La vida en Cristo, la palabra es real. Es algo que podemos dar testimonio que sucede con ese tipo de cosas, con cosas tal vez más sencillas, más locas que nos vuela a veces la mente, pero dar testimonio, no lo dejen de hacer. Si ustedes quieren dar un testimonio, acérquense con los pastores, acérquense para que puedan expresar eso que Dios está haciendo, porque Dios es dinámico. Dios todo el tiempo se está moviendo, Dios está hablando, Dios está haciendo. Mateo 13, si lo puedes ir buscando. Y tomando cómo podemos recibir esa palabra y que sea una realidad de nuestras vidas. Y les hacía primero esa pregunta de ¿por qué vienes? ¿A qué vienes? Porque seguramente has recibido a lo largo de tu vida, sea mucho el caminar o sea poco el caminar en Dios, diversas palabras diversas promesas que están escritas en la palabra de Dios, o algunas palabras más particulares que Dios ha traído a tu vida. Y tal vez pensabas o decías, pues es que no he visto algo en algo real, algo tangible, algo palpable en todo eso que escucho domingo a domingo, en todo eso que me han dicho a veces algunos hermanos en los tiempos de ministración. Y es por eso esta pregunta: ¿cómo podemos recibir de manera efectiva la palabra en nuestras vidas? Y de manera efectiva me refiero a que tenga un fruto, a que la podamos recibir realmente y podamos en algún momento dar testimonio como lo hacía Eli en este momento. Un testimonio poderoso, donde Dios es el que toma el control de nuestras vidas y nos saca adelante en esos momentos de dificultad. Y ciertamente no es tan fácil la respuesta. ¿Por qué? Aquí sí levanten su mano los que estén de acuerdo conmigo. ¿Cuántos creen que nadamos contracorriente? Que vamos caminando en contra de todo lo que vivimos día a día. Eso es una realidad. Y metiéndome un poquito más en el mensaje hacia donde quiero ir, ¿en qué sentido vamos contracorriente? ¿Cuáles son hoy varias de las características que vemos en la sociedad, en el día a día, en los lugares en donde nos desenvolvemos? Que buscar ser autosuficientes, que no necesitamos de nadie más, que nada ni nadie nos puede dañar, nos puede lastimar, en que nosotros podemos resolver las adversidades de la vida, las cosas que nos enfrentemos, los problemas, que nosotros tenemos la capacidad humana para resolverlo, en que nosotros tenemos los recursos para poder resolverlo, en que nosotros como humanos somos unas máquinas para poder enfrentar y sin requerir o necesitar de alguien podemos ser autosuficientes, en que nosotros somos fuertes. Y es malo verse vulnerables, decir que somos débiles. Es una realidad. O sea, creo que vivimos o estamos viviendo tiempos de compartir, ¿no? Pero no me dejarán mentir que en lo general lo que se busca es
poner un momento, poner una cara. A veces subir la mejor sonrisa, aunque por dentro estés totalmente destruido. Subir o poner un pensamiento que vaya tal vez en contra de lo que realmente estás sintiendo en tu vida en ese momento. ¿Y por qué? Porque verse vulnerable o decirse que eres débil, pues está mal visto, ¿no? Está mal visto y tal vez otros se agandallan de tu vulnerabilidad o de tu debilidad. Tiene sentido, hace sentido que busquemos poner esas máscaras o que busquemos levantar esas murallas en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay una razón por la cual actuamos así o nos movemos bajo esa dinámica. Y como les decía, es mejor poner máscaras aunque por dentro todo esté derrumbado. Piensa, ¿con quién realmente te abres? ¿A quién realmente o a cuántas personas puedes expresarle tus dolores, tus dificultades, las situaciones que estás pasando? Yo creo que es bien, hasta sobran dedos, ¿no? Yo creo que no hay uno, quizás, que puedas encontrar en tu vida, o tal vez no hay nadie. Y toda esa parte la cargas y construyes murallas para que nadie te pueda lastimar y nadie te pueda herir. Y la verdad es que eso, como les decía, tiene sentido por cómo somos en la sociedad, pero también tiene una consecuencia en nuestras vidas. Tiene una consecuencia en nuestras vidas, levantar todas esas murallas en nuestra alma, en nuestro corazón. Y esto nos lleva a poder ir a la palabra, ahí en Mateo 13, si lo pueden ir abriendo, y quiero que vayamos a esta parábola, que creo que nos abre o nos va a abrir totalmente el panorama y la vista y nuestro espíritu de saber qué podemos hacer ante esta forma en que hoy como sociedad nos dirigimos o accionamos. Y cuando estaba buscando el tema el cual poder compartir, yo le decía a Dios que más que hablar el mensaje y de exponer aquí el mensaje, que el Espíritu de Dios nos pueda hacer sensibles y que todo esto que hemos estado recibiendo, toda esta palabra que hemos estado recibiendo últimamente, sea una realidad en nuestras vidas. Que si tú te vuelves a hacer esa pregunta de ¿a qué vengo?, la respuesta sea muy firme y muy certera. Vengo porque Dios es real. Vengo porque veo a Dios obrando en mi vida. Vengo porque quiero adorar a Dios. Vengo porque tengo hambre de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y vengo porque tengo expectativas altas de lo que quiere Dios hacer en mi vida. Vengo porque Dios ha hablado muchas promesas y mucha palabra a esta casa y sé que Dios está obrando constantemente. Que no sea una respuesta de vengo porque pues ya estoy acostumbrado a venir los domingos. De vengo porque pues es lo que hago. Que mantengas siempre tu espíritu, tu mente expectante de lo que Dios está haciendo en tu vida y en la casa, porque somos un mismo cuerpo. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere que realmente lo vivamos. Que pueda haber un domingo de puros testimonios, porque podemos identificar todo lo maravilloso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero ¿sabes? Para que nosotros podamos vivir eso y podamos verlo palpable,
hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestro corazón o en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a encontrar en Mateo. Y se los voy a leer. Mateo 13, desde el 1 al 9. Nadie se está durmiendo, ¿verdad? Déjenme echar un ojo. No, para decirle al de al lado que le dé un pellizco, porque no te vayas a dormir. Les voy a leer el 9 para que a ver si les hace clic. El que tiene oídos para oír, oiga. Dile, voltea con el que está a tu lado y dile, oye, aplícate, pon atención. ¿Ya? ¿Lista, Marianita? Va, Dice, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, les habló en parábolas, porque yo creo que a veces Dios sabe que estamos medio troncos para entender las cosas, ¿no? Y el que nos hable a través de esos ejemplos, es más fácil que nosotros podamos entender. Debería ser más fácil que nosotros podamos entender la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces Jesús estaba hablándoles a través de esta parábola. Y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Cómo son los pedregales? Secos, duros. No hay forma de que esa semilla, de que esa palabra pueda entrar en esa tierra. ¿Por qué? Porque es duro, porque no hay forma de que pueda penetrar y echar raíces. Y esto va aunado con ese pensamiento que hoy hay dentro de la sociedad, en que tú levantes tus murallas para que nadie te pueda lastimar. Y ciertamente, como les decía, hay una razón de por qué somos así, ¿no? Porque a veces abusan de esa vulnerabilidad, de esa debilidad. Sin embargo, el levantar nosotros esas murallas, lo hacemos parejo, con todo el mundo, incluido Dios. Y es ahí donde está la consecuencia. Ser vulnerable, declararnos débiles, incapaces, insuficientes, eso es lo mejor que podemos hacer cuando venimos a Dios. El levantar nuestras murallas de creernos autosuficientes, de creer que porque tal vez tengo estudios, porque tal vez tengo una buena solvencia económica, o simplemente porque soy muy seguro de mí mismo o porque no quiero que nadie me lastime, todas esas murallas, todas esas piedras que ponemos como coraza, nos hacen ser este tipo de tierra, ser un pedregal. No, si ubican el Pedregal aquí en la Ciudad de México. Una vez cuando trabajaba en otra compañía, me tocaba ver proyectos, desarrollar proyectos con las constructoras. Y había una obra que estaban haciendo la excavación en el Pedregal. Y a veces yo me daba una vuelta para ver cómo iba avanzando el proyecto y poder viendo ahí los tiempos. Y era un terreno rocoso, tenían un montón de máquinas y a veces las máquinas se les descomponían porque estaban taladrando, picando, y era tan fuerte, tan duro el terreno que ni siquiera las máquinas a veces podían hacer la excavación, y eso atrasaba toda la obra. El que no les dificultaba porque no podían cumplir con el programa que se requería debido a ese tipo de terreno tan duro que no permitía que la construcción avanzara. No sé si estás entendiendo o si estoy explicando el ejemplo, pero eso también pasa en nuestras vidas.
esos terrenos tan duros que tenemos en nuestra vida, por diversas circunstancias, tal vez con justificación o tal vez nada más porque así somos, hacen que no se pueda avanzar la obra que Dios quiere en nuestras vidas. Dice, voy a repetir el 5, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Para que esa palabra, para que eso que Dios te ha mostrado en tus tiempos de intimidad, en los tiempos del mensaje, en esta casa, en los tiempos de alabanza, en los tiempos de adoración, en los tiempos de tu devocional, que sabes que Dios te ha dado una palabra. Si nosotros no somos una tierra fértil, una tierra que tenga las condiciones necesarias para poder hacer que esa semilla llegue hasta lo más profundo, va a pasar esto, se va a secar, va a haber un chispazo tal vez de, ahí viene el fruto, pero a la primera que venga el sol, que vengan las tempestades, que venga el viento, como esa semilla no tiene raíces profundas, se va a caer. Y déjame decirte que eso no es culpa de Dios, porque Dios ya dio la palabra, porque Dios ya lo puso, ya lo dispuso. Pero a veces la dureza de nuestro terreno, que somos pedregales, no permite que esa semilla dé fruto. Y que si da fruto, sea débil. Y que con el sol se muera. Después dice, en el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué son los espinos en nuestra vida? Tal vez son cosas que nos sucedieron en el pasado, tal vez son inseguridades presentes, temores, falta de perdón. Cada uno puede analizar en su vida qué espinos tiene en su vida. Y no está mal que hagamos ese alto y nos pongamos a analizar nuestra vida. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. El poder detenernos y hacer un escaneo de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo está nuestra tierra. ¿Qué piedras son las que están todavía ahí que no dejan que entre la semilla que Dios ha soltado? ¿Qué espinas o qué espinos son los que generan dolor en nuestro corazón? Tal vez cierta resistencia a que esa semilla pueda crecer. Y porque dice, pasa lo mismo que con el pedregal, que con el terreno que está en piedras. Dice, pero salió el sol, el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando la semilla quería crecer, todas esas espinas que estaban alrededor de ese fruto que estaba saliendo de esa semilla, empezaron a hacer pequeña la semilla hasta que la asfixiaron y ya no creció. Se quedó ahí donde estaba, se secó y ya no pudo dar fruto. Y vamos a hacer una pausa y cierra tus ojos ahí donde estás. Y pregúntate qué tipo de tierra soy en este momento. ¿Cuáles son los espinos que reconozco y los que creo que están ahí y han estado siendo estorbo para poder recibir esa palabra que Dios ha traído a mi vida, esa semilla que Dios ha traído a mi vida? ¿Cuáles son esas piedras y esas corazas, esas murallas que yo he levantado y que no han dejado que esa semilla llegue hasta lo más profundo para echar raíces?
y que a pesar de que venga el sol ardiente sobre ese fruto, el fruto siga creciendo, esa palabra, esa promesa de Dios en nuestras vidas siga creciendo, porque estamos con cimientos profundos. ¿Qué tipo de tierra somos? Y ahora viene lo bueno. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando la tierra está preparada y no tiene todos esos estorbos, todas esas murallas, todas esas piedras, todas esas espinas, la historia es totalmente diferente. Yo creo que el testimonio que nos dio hoy Eli es un reflejo de ser una tierra fértil. Porque ella está dando testimonio de que la palabra que ella estuvo escuchando en todo su caminar de su vida o de su relación con Cristo, dio un fruto en ese momento de coraje, de enojo, de desesperación. Pero hoy está aquí dando testimonio de que Dios estuvo con ella. Cuando hablamos de tierra fértil, no me refiero a que no tengamos problemas, a que no tengamos luchas, a que no tengamos temores, a que no tengamos miedos. Pero sí a que cuando viene Dios a hablar a nuestras vidas, no tengamos esos espinos ni esas piedras que no dejan entrar la palabra que Dios nos está hablando. Que podamos ser esa tierra fértil que da fruto. Y les voy a poner un ejemplo. Que si estamos en un momento de dificultad, en un momento de tristeza tal vez, y que de la forma en que Dios se quiera mover, porque sabemos que Dios habla a través de diversas formas, que sea en tus momentos de devocional, estás leyendo la palabra y ves que en Dios puedes tener gozo, que en Dios puedes tener paz, que en Dios puedes descansar y entregar todas tus aflicciones, y que Él va a cambiar ese lamento en alegría. Esa es una promesa, es una palabra que Dios tiene para nuestras vidas que todos conocemos. Pero si en el momento en que nosotros la estamos leyendo, estamos buscando esa respuesta por parte de Dios ante nuestra necesidad, ante nuestra necesidad, y leemos la palabra y están todos esos espinos y esas rocas, por más que esté ahí la semilla, no va a entrar en nuestra tierra y no va a dar fruto. Pero si a pesar de nuestras batallas, de nuestras dificultades, nosotros cuando viene esa palabra por parte de Dios, tenemos esa tierra fértil de hacer a un lado mis pensamientos, el sentirnos autosuficientes, el sentirnos capaces de resolver bajo nuestra propia mente, bajo nuestra propia fuerza. Y que si quitamos todo eso, Dios va a hacer la obra, como el testimonio que nos da Eli. Esa es una tierra fértil. Y quiero leerles unas características de ese tipo de tierra. La tierra fértil que recibe semilla. ¿Cómo es esta tierra? Su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Cuando viene esa palabra, cuando sabes que tú puedes estar y tener gozo en medio de las circunstancias difíciles, esta semilla va a estar con el fruto a tope.
que a pesar de que estés en tribulación, que a pesar de que estés en batalla, tú puedes mantener ese gozo que viene por parte de Dios y no por la capacidad humana. Ese es un ejemplo bien sencillo de cómo podemos recibir esa palabra y que dé fruto cuando somos una tierra fértil, que hace a un lado todo lo que está estorbando, que abre su corazón, que abre su espíritu, que quita todas esas murallas para que la palabra pueda ser eficaz en nuestras vidas. Ahí va otro. Contiene los nutrientes que la vegetación necesita. Ese tipo de tierra, y lo que yo interpretaba con estas características las saqué de un foro de agricultores, no me la estoy inventando, no crean que yo ando aquí, le ando jugando al agricultor. Estos de hecho venía como el manual de cómo mantener una tierra fértil, de las características de la tierra fértil, pero esto me gustó mucho. Dice, contiene los nutrientes que la vegetación necesita. Este tipo de tierra contiene todo eso que se necesita para que la semilla se mantenga fuerte y esté en crecimiento constante. ¿Cuáles son todos esos nutrientes que yo podría detectar que hacen que esa tierra pueda ser fértil? Lo habíamos visto, el leer la palabra, el estar en oración, todas esas cosas nutren la semilla que Dios ha puesto en nuestras vidas. El estar en este lugar, escuchando, el estar adorando en esos tiempos de alabanza, que aunque truene el sonido, tú estás tan conectado con el medio de la adoración que no te importa nada. Que aunque nos equivoquemos, no te importe nada y tú estás adorando. Todas esas cosas, todos esos recursos, todos esos nutrientes hacen que la semilla pueda dar su fruto. Es capaz de absorber y retener el agua, conservándola disponible para que las plantas la utilicen. Esto es capaz de absorber y retener el agua. Yo quisiera preguntar, o que nos preguntáramos, ¿qué ha pasado con todo lo que hemos recibido? Con todo lo que Dios nos ha dado. Con todo el paquete de enseñanzas que hemos recibido en esta casa, con todos esos momentos de adoración intensa donde Dios te ha hablado una palabra, ¿qué ha pasado? ¿Las has podido retener? ¿Las hemos podido retener? ¿O se han perdido? ¿Tenemos esa capacidad de retener las palabras y las promesas que Dios ha hablado a nuestras vidas? Y viene el último punto de características de esa tierra fértil. No contiene sustancias tóxicas. ¿Qué hacen las sustancias tóxicas? Pues hacen que la semilla se muera, o tal vez salga deforme, o dure un ratito y después se seque. Yo creo que todos tenemos sustancias tóxicas, de las cuales tenemos que deshacernos. Y eso es personal, eso es una labor personal que tenemos que hacer en Dios. Como les decía, creo que esas murallas que a veces levantamos, esos terrenos empedrados, hay un motivo de por qué hacerlo. Pero creo que hoy tenemos que quitar esas murallas. Y no hablo de que salgamos de aquí y vayamos a contarle todo nuestro dolor a las personas, al vecino de aquí adelante o al del estacionamiento o con tu comadre o tu compadre. No hablo de eso, sino que realmente podamos abrir nuestro corazón a Dios. Que esas murallas que hemos levantado por otras circunstancias, que están justificadas tal vez, porque alguien nos lastimó, porque alguien nos hirió, porque alguien se aprovechó de esa vulnerabilidad en la que nosotros nos abrimos,
Pero tal vez esas murallas, ese terreno de piedras, ha tenido una consecuencia en nuestra relación con Dios. Ha tenido una consecuencia en todas las palabras y las promesas que Dios ha traído a nuestras vidas. Esas son las murallas que nosotros tenemos que quitar el día de hoy. Y que a veces también son nuestros mismos pensamientos de autosuficiencia. De decir, no Dios, en esto sí te doy chance de que obres en mi vida, pero en esto no. Esto yo sé cómo hacerlo. Yo lo hago a mi manera porque ya sé los modos. Y esto aplica para todos, ¿eh? Si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto mayor. Porque a veces le pegan mucho a los jóvenes, ¿no? Es que los jóvenes son necios, no son sabios. Pero los adultos también tienen lo suyo, ¿eh? Los adultos a veces les cuesta mucho esto yo lo hice así toda mi vida y así voy a hacer y no voy a cambiar. ¿Están de acuerdo los jóvenes? Pero aplica para todos, ¿eh? Aplica para todos. En cada etapa de nuestras vidas, nosotros hacemos esas cosas. Cuando eres joven también, a veces siempre crees tener la razón. Y que tú conoces y que tú sabes lo que vas a hacer, pero la realidad no es esa. Creo que ese es uno de los mayores problemas que no nos dejan o que nos hacen ser terrenos con muchas piedras, que no permiten que esa semilla pueda tener raíces profundas. Nuestro propio pensamiento, nuestro intelecto, nuestra falsa seguridad de nosotros mismos, o a veces las mismas inseguridades también. Todo afecta. Pero cuando tenemos un corazón abierto, un corazón que hace al lado esas murallas, esos espinos, ese es el terreno propicio para que podamos dar testimonios poderosos, para que el venir cada domingo no sea una rutina, sino sea un fervor, una pasión, un fuego por querer recibir lo que Dios tiene para nosotros, en lo personal y en lo colectivo, porque somos un cuerpo. Creo que es necesario que como iglesia podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu, decirle a Dios que queremos ser tierra fértil. Cuando estábamos orando, que estaban orando por el grupo de alabanza, yo le decía a Dios, solo te pido que nos permitas ser sensibles. No quisiera que viniera un momento poderoso en tu presencia y nosotros andemos desconectados, incapaces de poder percibir lo que tú estás haciendo. Y creo que para poder recibir eso, necesitamos hacer a un lado esas espinas y esas piedras que están en nuestra vida. Y eso, si lo queremos recibir como iglesia, es nuestra responsabilidad. A cada uno de los que forman parte de esta casa. Porque no es labor nada más de los pastores el poder estar sensibles, o de los profetas, o de los líderes, el poder estar sensibles a la voz de Dios. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y realmente lo crees, es responsabilidad de la comunidad el poder generar y crear esa tierra fértil. ¿Están reflexionando o están...? Espero que sí. Y quisiera darles nada más, no vamos a ir a profundidad en esto, solamente darles unos ejemplos que yo pudiera interpretar que son como
tierra fértil, que yo pude detectar que a pesar de su humanidad, a pesar de su personalidad, de sus mismas fallas, de sus mismos errores, de sus mismos luchas, ellos eran tierra fértil. Pablo, ¿cómo podríamos describir a Pablo? Viene descrito muy bien en Corintios, pero yo creo que era un hombre seguro por toda esa formación que tuvo, muy preparado, un intelectual, un hombre fuerte, un hombre muy capaz. Pero, ¿sabes? Cuando vino ese momento del llamado a su vida, que hubo esa luz resplandeciente, todo ese intelecto, todas esas piedras que pudieran estar en su vida en ese momento, toda esa fortaleza mental y espiritual, ¿por qué? Y ese fuego y esa pasión que lo caracteriza, cuando vino el llamado de Dios a su vida, cuando vino ese momento específico en que Dios estaba hablando a él, puedo decir que él era una tierra fértil porque recibió la palabra y dio fruto. ¿Cómo dio fruto? Pues lo vemos, cambió totalmente su vida de perseguir, se convirtió en perseguido, pero en un hombre poderoso, lleno de gozo en medio de las adversidades, aún en la debilidad y en los tiempos de enfermedad. Él reconocía que estaba así, pero reconocía que también Dios era el que lo sustentaba y el que le daba la victoria en todo momento. Eso es ser tierra fértil. Creo que a veces idealizamos la respuesta que Dios puede tener a nuestras vidas. Pero el que nosotros, cuando nos enfrentamos ante una situación difícil, donde tienes que tomar una decisión de ir por el camino A o ir por el camino B, y que sabes que el camino A es lo correcto y el camino B es una decisión que tal vez no le agrada a Dios, y tú tomas la decisión de ir por el camino A, eso es ser tierra fértil, que tengamos esa capacidad de poder elegir y que esas decisiones tengan un fruto en nuestras vidas, un fruto que nos edifique, que nos levante, que podamos darle la gloria a Dios. Eso es lo que pasó en la vida de Pablo. Un Moisés que yo me incliné más por la parte de él de esas inseguridades, de no, pues como yo, Dios, yo ni sé hablar, yo no puedo. Pero en el momento en que Dios lo llamó, a pesar de sus inseguridades, en ese momento, él fue tierra fértil, porque recibió la palabra y yo creo que llegó hasta lo más profundo, porque después vimos la mano poderosa de Dios a través de Moisés. Él tuvo la capacidad de recibir esa promesa y esa palabra que Dios quería hacer a través de la vida de Moisés. Él quitó sus inseguridades y a pesar de que estuvo luchando con ello durante todo su caminar, él era tierra fértil. Él, yo creo que constantemente estaba cortando y quitando esas piedras de su tierra, quitando esas espinas de su tierra para que la palabra para que las promesas y la palabra tuvieran efecto en su vida y fuera de bendición. Un David, un hombre imperfecto, tal vez impulsivo muchas veces, que a veces lees y dices, ¿cómo haces esto, David? ¿No? Nosotros así señalando, cuando nosotros somos igualitos que David. Pero cuando venía el momento de exhortación a la vida de David, su tierra era fértil. Quitaba todas esas espinas y todas esas piedras para que la palabra de Dios, lo que estaba Dios hablando en ese momento a su vida, pudiera tener un fruto. Eso es lo que tenemos que ser hoy como iglesia. Una tierra fértil que pueda recibir las palabras y sus promesas. Que cuando termine el año podamos
Decir, Dios, tú eres fiel, tú eres verdadero. Hemos visto cómo has cumplido y cómo estás obrando en nosotros. Que todas las promesas y que podemos vivir tu palabra día a día en esos momentos de dificultad, donde yo quisiera hacer, mi respuesta fuera todo lo contrario, pero decido seguirte, decido buscarte, decido adorarte, decido estar y permanecer en tu camino. Y que eso dé fruto. ¿Qué tipo de tierra somos? Hoy es un buen momento, hoy es un gran día para empezar a limpiar esa tierra, a limpiar ese terreno, para poder recibir lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha entregado en nuestras vidas. Para que todas esas palabras que hemos recibido durante este tiempo y las que vamos a recibir, sea una realidad en nuestras vidas. Y me gustaría que se pusieran de pie.